espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. La palabra para hoy es la obra redentora. Como cristianos muchas veces nos centramos en la cruz de Cristo y el sacrificio, perfecto por otro lado, que realizó Jesús por todos nosotros. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en la excelente película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que dedica gran parte de sus 2 horas y 7 minutos a la crucifixión y solo unos cuantos minutos a la resurrección. Cuando nosotros examinamos la obra redentora, quizás nos resulte fácil fijar nuestra mirada en la cruz y ahí podemos observar el sufrimiento y la muerte de nuestro Salvador y pasar por alto la resurrección. Sin embargo, si no fuera por la resurrección de nuestro Señor, todas sus palabras y demás acciones no tendrían ninguna validez, ya que por la muerte y resurrección de Jesucristo, nuestra fe es válida. Pues bien, entonces, centrémonos en la resurrección y una buena pregunta podría ser, ¿hay evidencia que verifique la realidad de la resurrección de Cristo? Y la respuesta la encontramos en los evangelios que identifican 7 señales que comprueban que Jesucristo verdaderamente resucitó de los muertos. Una, los soldados. Ellos debían guardar la tumba por lo menos 3 días después de la crucifixión. Por lo general, una guardia romana consistía en 16 soldados tomando turnos de 4 horas en grupos de 4. Sin embargo, cuando llegaron las mujeres en la mañana, no había soldados. ¿Qué había sucedido para explicar su ausencia? En Mateo 28:11 leemos: mientras ellas iban, he aquí, uno de los de la guardia fueron a la ciudad y avisaron a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué era lo que había acontecido? La tumba estaba vacía y Jesucristo ya no estaba allí. 2. El sello. No estaban allí los soldados y tampoco estaba el sello. Después de cerrar la tumba, un sello fue utilizado para señalar que la tumba estaba oficialmente cerrada. Mateo 27, del 65 al 66 dice, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. La mañana del domingo, la piedra había sido removida y el sello roto. 3. La piedra. Quizás lo más sorprendente para estas mujeres fue notar que la piedra había sido removida. Un sepulcro de este estilo era como una cueva tallada en piedra. Después de depositar el cadáver, una piedra de granito en forma de círculo se rodaba enfrente de la tumba para proteger el cuerpo de los animales. Cuando llegaron las mujeres, la piedra no estaba. En Mateo 28, 1 y 2 podemos leer, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Esa piedra fue quitada del lugar donde había estado. Juan 21 nos dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra precisamente del sepulcro. Cuarto, el sepulcro. En el Evangelio de Lucas 24, del 3 al 6, podemos leer que cuando las mujeres entraron a la tumba, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. En el sepulcro no había ningún cuerpo. Además estaba la evidencia de los soldados ausentes, el sello roto, la piedra removida y ahora el sepulcro desocupado. 5. Los lienzos. Y aquí más evidencia y algo realmente notorio y poderoso. Cuando Pedro y Juan miraron dentro de la tumba parecía estar vacía, pero no por completo.
En realidad no había un cuerpo, pero los lienzos, las vestiduras de muerte estaban allí. En Juan 20, 3 al 8 podemos leer: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro y, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrullado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Las telas que habían envuelto el cuerpo de Jesús estaban en su lugar. Es como si hubieran sido abandonadas, pero sin ser removidas, tomando la forma de un cadáver, pero vacías. Aquí una señal que destruye la idea que el cadáver haya sido robado. Si hubiera sido robado, los lienzos no estarían allí. 6. Las cicatrices. La Biblia nos dice que después de la resurrección hubo una ocasión cuando los discípulos se reunieron en el aposento alto y Jesucristo se les apareció. Uno de los discípulos no estaba presente, Tomás, y él básicamente dijo: no lo creeré hasta verlo con mis propios ojos. En Juan 20, del 26 al 28 podemos leer: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás sabía que estaba en la presencia del Señor resucitado por la evidencia en su cuerpo, que eran precisamente sus cicatrices. 7. Los testigos. Después de su resurrección, Jesucristo no ascendió al cielo inmediatamente, sino que se apareció a varios testigos. Ni siquiera sabemos cuántas personas vieron al Señor resucitado, pero Pablo nos dice que Jesús se reveló a más de 500 personas. Veamos, 1 Corintios 15:6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En conclusión, la evidencia de la resurrección de Jesucristo es abundante. Podemos declarar con toda certeza que Jesucristo vive y utilizar estas evidencias enlistadas para compartir esta gran verdad con otros. La resurrección no es algo que celebremos una vez al año con nuestra familia. La resurrección es la doctrina bíblica más importante, porque si Cristo no hubiera hecho lo que había prometido hacer, no podríamos confiar en ninguna manera en sus declaraciones. Gracias demos que Jesucristo hizo lo que dijo que iba a hacer. Dios te bendice. Amén. En soledad, Él se quedó. Jesús me hace el Señor.